La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo, RSD; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; y Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También nos están escuchando en Huánuco a través de Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre, la radio del arzobispado; Satipo, Radio Milenio; Abancay, Radio Estación Solar; Yurimaguas, Radio Oriente; Chota, Cajamarca, Radio Los Ángeles; Apumac Estéreo. Metagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en los aplicativos móviles y en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes en el Perú y el mundo. Aquí seguimos con el coronavirus. El coronavirus. No termina esta historia, no va a terminar en mucho tiempo. La ministra de Salud acaba de informar que hay 2 casos adicionales diagnosticados que están en Huánuco. No ha dicho nada más. No ha dicho si tienen relación con los casos anteriores o son 2 casos nuevos, o si tienen estos 2 casos relación entre ellos mismos. Si son personas que han venido de viaje al Perú, no tenemos ninguna otra información. Lo que sí sabemos es que la línea 113 recibe casi 20.000 llamadas al día. 20.000. Hay gente que dice, no me contestan. Reciben 20.000 al día, de las cuales más del 70% son falsas. Terrible, Rosa María, porque no se puede jugar con una cosa tan seria, ¿no? Es claro, una vida, o sea, ¿qué es esto? O sea, vamos por partes y cucharadas. Hay gente muy nerviosa que está perdiendo la paciencia y los papeles y tiene que tranquilizarse. Entonces, estas líneas efectivamente para estas personas pueden ayudarlas en algo, ¿no es cierto? Pero si la línea está ocupada por uno que hace bromitas, ¿no? O que le tose en la oreja a la que recibe la llamada, a la operadora, no vamos a ninguna parte. Es verdad que muchas de las llamadas que se van a hacer son llamadas que no necesitan atención, sino gente que probablemente está muy nerviosa y que quiere información. También es verdad. Pero hay gente que sí está realmente enferma y que quiere que el 113 lo atienda. 20.000 al día es lo que está informando el Ministerio de Salud. Por ejemplo, una persona que ha llegado de viaje y está tosiendo, ¿no? Y tiene mocos y dice, mejor llamo, ¿no? Claro, de repente ha llegado de viaje de una zona donde no hay coronavirus. Entonces le dirán en la llamada, mire señora, no se preocupe, no es una zona donde hay prevalencia de coronavirus en este momento, y como no hay prevalencia de coronavirus, por más que hayan casos identificados, no es usted un candidato a hacer la prueba de diagnóstico. Quédese en su casa, cuídese, etcétera, ¿no? Pero puede ser que una persona llame y diga, no, estoy viniendo del norte de Italia, he estado en China, en la zona de Wuhan, exactamente en donde está el virus, donde se origina el primer brote. Entonces es un caso de interés e inmediatamente ahí se toman las provisiones. Si se reciben 20.000 llamadas al día y ya se han diagnosticado 9 casos, es porque algún trabajo correcto se está haciendo desde el MINSA, ¿no? Hay una necesidad, no sé, está en nuestra herencia, creo, de disminuir el trabajo de los médicos y de todo el personal de salud en estos casos. Y no es verdad, o sea, la verdad es que el MINSA está haciendo el mejor trabajo posible. La ministra ya ha informado que por lo menos en los establecimientos de salud
En las últimas horas faltan muy pocos, pero casi todos los establecimientos de salud del Perú que atienden masivamente ya cuentan con todos los servicios higiénicos en condiciones razonables de limpieza y provisión de jabón, agua y papel. Pero que pide que por favor la gente cuide estos servicios para que no los destrocen pues el primer día, ¿no? Y que además no se roben las cosas que ponen ahí. Parece increíble, pero es como el tema de las llamadas falsas. La gente se queja porque no hay un servicio, pero luego otras personas lo utilizan de una forma que no es la correcta. Yo creo que cuando hay abundancia nadie se roba nada. Si yo sé que hay un montón de papel, un montón de jabón, no, yo no me robo nada. Entonces, el esfuerzo del Estado es que la provisión, el suministro sea constante y que la limpieza sea constante, ¿no? Ahora, eso luego hay que trasladarlo a todos los centros de atención médica, no solamente a los del más alto nivel, y a todos los establecimientos de educación. Eso es lo más complicado. Sobre todo en zonas del Perú donde no hay agua, que es más complicado. Hay alternativas, sí. La alternativa de que cada niño lleve su botella de agua, en fin, hay muchas alternativas, pero hay que trabajarlas desde la escuela también. Lo importante es que la provisión del servicio de agua potable de alguna manera llegue a los niños y que estos puedan lavarse las manos todos los días al llegar al colegio y saliendo del colegio, en más de una oportunidad probablemente. Así que así estamos. Sí, Rosa María, ¿qué ha pasado en Italia? Que han cerrado todo. Ya, es el momento de hacer turismo en Italia. No mentira, está todo cerrado, hasta los museos, hasta el Coliseo Romano. Vamos a Papa. llamar al padre Javier, que está ahí, para que nos cuente cómo es vivir ahí. ¿Cómo está ahí? ¿Lo tenemos ya en la línea? Un minutito, David. En un minutito. Lo que ha pasado en Italia es que, digamos, se han ido tomando las decisiones escalonadamente, pero creo yo con muy mala información y muy mala comunicación, lo cual ha hecho que la gente se contagie más, se ponga muy nerviosa. Hay lecciones que podemos aprender de lo que ha sucedido en China y de lo que ha sucedido en Italia, para que no suceda acá, ¿no? Y esas lecciones pueden ser muy positivas. Pero ya estamos en comunicación con el padre Javier. ¿Aló? Estamos tratando de hablar con nuestro ex director aquí de Radio Santa Rosa. Él vive justamente en Roma, en el Vaticano. Él dirige las comunicaciones de todos los dominicos en el mundo y está en este momento ya en la línea. Muy buenos días, padre Javier. Aló, padre Javier. Rosa María, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, espero que usted... Sí, te escucho bien. Espero que no esté con gripe. Solamente el miedo ya me da gripe. Bueno, cuéntenos, ¿cómo es la vida en este momento en Roma? Es bastante tranquila. Bueno, sí, me imagino. ¿Pueden salir de la casa? ¿Tienen que estar dentro de casa en este momento? De manera modulada se han ido cortando cosas. Al principio no hemos podido salir a otro país y a partir de ayer está prohibido salir de la casa salvo por una razón específica y también por situaciones médicas. Tenemos que llamar al médico que corresponde a la región donde vivimos para poder tener la asistencia en la casa. ¿Hay alguna Entonces, persona? Esta mañana uno de los frailes fue al Vaticano, porque obviamente tenemos que hacer algunos documentos, y le informaron que a su casa, autoridades civiles, pero también el Vaticano ha hecho un comunicado que queda cerrada la Plaza San Pedro, queda cerrado la visita de los turistas. Entonces el Papa está atendiendo de manera particular a algunas visitas. Ayer pudo atender, por ejemplo, a nuestro cardenal del Perú, pero ahora tiene que modificar algunas cosas. Y por ejemplo, ayer tenía la visita linda de los obispos franceses. La anécdota es que ellos se sentaron como a 3 metros de distancia para poder conversar con el Papa. Era una cuestión muy cómica. Bueno, mejor es prevenir. Pero en todo caso, ¿hay alguna persona enferma entre los frailes con los que está viviendo actualmente en la casa donde están? No tenemos estos problemas de alguna persona que esté delicada en salud, solamente que hemos tenido que postergar algunos
eventos, hemos tenido que postergar reuniones. El maestro está en Filipinas, no sabemos si va a poder regresar en el tiempo previsto. Los otros frailes tenían que viajar y han tenido que quedarse, los que están en la zona de Italia, quedarse en la cuarentena, y algunos que están por otros lugares de Italia. Bueno, de todas maneras nos ha modificado nuestro programa. Así es. ¿Hasta cuándo tienen que estar en cuarentena? ¿2 semanas? Hasta el 3 de abril parcialmente. Hasta ayer todo era hasta el 15 de marzo, entonces nos parecía un tiempo corto, pero creo que han tomado una decisión radical a nivel del Estado para poder prevenir pues que el virus pueda expandirse. En realidad lo que están haciendo es graduando las consecuencias, porque según los especialistas a todos nos va a llegar, no nos va a matar a todos, pero definitivamente hay personas con enfermedades oncológicas, o los que están muy adultos. En este momento ha tomado por sorpresa a varios porque lo confundían con una gripe. Como saben, estamos saliendo del invierno feroz de Europa. Estamos ya ahora a 16 grados, entonces poco a poco todo esto se va a mejorar. Ahora, provisiones, la gente ha salido a comprar provisiones, se han aprovisionado para los días porque quedarse 15 días metido en casa sin poder salir implica tener muchas cosas guardadas. ¿Eso ha sido posible? Sí, pero sí, hay, pues de todas maneras hay una alarma, pero todo se soluciona ahora con el teléfono, y los camiones repartidores no tienen restricciones para hacer eso. Ah, se puede pedir por teléfono. Para hacer llegar la comida. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es la que nos da de comer cada día, y ellos desde ahora tendrán un nuevo ingreso, una nueva salida, un nuevo protocolo de emergencia. Ajá. Para que puedan traernos la comida y no pueda existir pues ningún peligro. ¿Cuánta gente vive con usted, padre? Somos 33 entre trabajadores, llegamos a 40 aproximadamente. No todos estamos ahora en Roma, estamos unos 15, los demás están en diferentes países donde les ha tocado viajar, o donde les ha tocado también que se han cerrado las fronteras. Claro. Entonces, pues tenemos que estar conscientes de que Italia ha cerrado sus fronteras, pero no significa que sea una pandemia general. Yo creo que se está evitando eso. Es principalmente prevención. Yo creo que hay mucha alarma, pero en realidad es propiamente una prevención. Ahora, no se puede ni entrar ni salir de Italia. Salir tampoco. Salir, sí, por ejemplo, yo podría salir porque soy peruano y me dirijo al Perú. Ajá. Pero ya no podría ingresar. Entonces, claro. Un poco es en ese sentido, los que tienen pasaporte, no sé, alemán, pueden irse a Alemania, pero luego que no puedan regresar. Incluso hay posiblemente una multa de 230 euros para las personas que desobedecen el salir de casa, para las personas que hacen un viaje pues en estos momentos declarados como emergencia. Claro. Ahora, si usted quiere venir a Perú, necesita un vuelo. ¿Hay vuelos aéreos o se han cancelado todos los vuelos aéreos? Algunos están funcionando todavía. Todavía. Pero eso fue hasta ayer. Ah, vale. Ayer el primer ministro italiano lanzó el decreto, entonces ahora las cosas están de emergencia. Claro, principalmente en ese sentido, que no creo que sea fácil ir. Bueno, no me gustaría ir pues para nada. Claro. En este momento. Ahora, la verdad es que el sacrificio, si quiere, que está haciendo Italia, es un sacrificio que también favorece al mundo, porque evita que salga de Italia la enfermedad.
En 15 días la enfermedad se ha Sí. extinguido en Italia y eso favorece a toda Europa en realidad. Claro, favorece a toda Europa, considerando que Italia se ha convertido en el foco de la noticia, pero también es el foco turístico. Y entonces hay un gran movimiento económico. Así es. Entonces, Italia ha comenzado a cerrar sus fronteras, especialmente por los diferentes arribos que pueden existir, por ejemplo, el mar, los aeropuertos, las fronteras con Francia, con Suiza, todos estos lugares están, no es que no dejen pasar, pero están muy seriamente controlados. Así es. Ahora, Entonces, pues claro, si yo vivo en un país donde los controles no son tan agudos, definitivamente yo diría que en mi país no está el virus, pero de pronto ya está el virus y de pronto los controles no son los adecuados. Entonces creo que en eso sí se adelantó Italia, aunque causa la alarma. claro. Yo creo que va a ser el país que más, digamos que menos muertos tendrá por este virus. Claro, ahora siempre se ha discutido cuánto se demoró, ¿no? Mucha gente hace ya 2 semanas le pedía a las autoridades italianas que tomaran este tipo de acciones. Mientras más te demoras en tomarlas, más rápido se expande la enfermedad. ¿Ha habido alguna Sí, crítica eso. a eso? Creo que he leído algunas críticas. Sí, ha habido unas críticas duras y de hecho en las radios les cuestionan mucho y los de la oposición han salido a criticar al gobierno. Pues anecdóticamente en algunos lugares iban al hospital para hacerse curar por un catarro, por algo que tenían, solamente por el miedo, y resulta que el hospital ya estaba infectado. Así O es. sea, esto fue como que a la explosión de la alarma y comenzaron, porque ya habían pasado 2 semanas, entonces si fue uno el contagiado, al final quedaron como 200. Claro. Era... Es Sí, que, acá también se está diciendo, padre, espero que la gente nos escuche, el peor lugar donde puede ir una persona resfriada porque cree que tiene coronavirus es un hospital. Porque en el hospital probablemente sí hay coronavirus, porque ya llegaron, por ahí han pasado todos los enfermos. Entonces mejor es quedarse en la casa. sí, pues sí, es una trampa en este momento ir a un centro. Además, que el coronavirus tiene unos equipos más especializados para identificarlo. Esa es la dificultad. Claro. No Gran te- dificultad que no sé, en una poza de un pueblito pequeño no lo pueden identificar. Estamos acá en la misma situación. Acaban de detectar 2 casos en Huánuco y claro, esto va a generar toda una alarma, pero en pocas semanas vamos a estar igual que usted, padre, así que tampoco va a poder venir por acá, presumo. A como van las cosas, probablemente en 2 semanas estemos en la misma situación, porque esto es exponencial. Ahora, desde donde está usted, ¿puede ver la calle? O sea, desde la casa se ven las calles de Roma. Sí, casualmente esta mañana antes de saber que había multa yo salí para tomar algunas fotos, Ya, para ver, y encontré varios turistas, obviamente algunos pobres, digamos, que programaron sus viajes, pues no contaban con no, con esta evidentemente. situación. Entonces, Pero es una están situación tratando de única. aprovechar el tiempo, pero ya los museos están cerrados, entonces Claro. pueden solamente ver a la Roma que está a la intemperie, a los museos que se puede ver, no sé, la arquitectura, Claro. de las plazas, el Coliseo, Pero, etcétera. pero lo bueno es no que no hay pueden ingresar. nadie. Entonces van a tener unas fotos únicas. Porque me imagino que usted en las fotos que ha tomado le debe sorprender que calles que ve normalmente repletas de gente están absolutamente vacías. Sí, ahora están solas, incluso el tráfico ha bajado, especialmente los buses públicos. Los particulares se han incrementado un poco en las horas punta, pero yo me imagino que a partir de mañana ya las cosas cambiarán, que obviamente este decreto también abarca a los trabajadores, entonces Gracias. los trabajadores varios no van a querer ir a su centro laboral. Lógico. Bueno, padre, va a tener mucho tiempo para leer,
pueden hacer un retiro, pueden hacer muchas cosas. Los 15 Sí, que bueno, están con estamos usted. Y yo acá estoy haciendo una lista de libros con con las personas que nos siguen en Twitter, porque efectivamente yo creo que vamos a tener que irnos todos preparando, porque en China ha dado buenos resultados, ya está cediendo completamente la pandemia, porque justamente hace 2 meses se tomaron medidas muy radicales. Y yo me imagino que después de esas medidas radicales en Europa también la cuestión va a cambiar radicalmente en las próximas semanas. Pero hay que hacerlo, no queda otra. Sí, sí, bueno, se están cambiando algunos que están dedicándose, por ejemplo, a la educación. Ahora estamos tratando de implementar la plataforma Moodle para que puedan Claro, trabajar de manera virtual, ¿no? lógico. Obviamente, eso es un gran desafío para los profesores. Eso hay que hacerlo y los colegios que puedan hacerlo en el Perú yo creo que ya están comenzando a trabajar plataformas digitales por lo menos para que sean algunas actividades desde casa, no se pueden hacer todas, pero todas las que se puedan hacer por un tiempo, sobre todo si se considera que este tiempo va a ser de 15 días, ¿no? Además, todavía en el Perú no estamos en esa etapa, recién están en el brote inicial, pero le reitero, padre, en 2 semanas o 3 semanas probablemente estemos en la situación en la que usted señala, nos va a tomar casi llegando a la Semana Santa, antes de Semana Santa probablemente, y ustedes probablemente para Semana Santa ya estén fuera de la epidemia completamente. Es posible porque también aumenta la temperatura y eso beneficia para que no haya Claro. más propagación. Nuestro problema es que estamos Entonces, entrando al invierno, ese es el problema. sí, Acá estamos en el camino inverso, así que el problema justamente de Sudamérica es que entra el invierno y ese es no tenemos temperaturas en el Perú felizmente en Lima tan extremas como en Europa, pero en los Andes peruanos sí, y eso puede ser muy complicado. Pero bueno, padre, feliz tranquilidad entonces, felicidad por la tranquilidad, hay que verle el lado positivo. bueno, bueno, es el tiempo de Cuaresma. Es el tiempo cuaresma, así es. Le ha tocado una cuaresma bien penitencial, así que no nos queda otra. Hasta el Papa ha tomado las medidas, como dice usted, no estar cerca a la gente, Sí, etcétera. Entonces tenemos que sí, aceptar las medidas y obedecer lo que nos dicen las autoridades, porque es la única forma de sacar esto adelante. Bueno, muy bien, padre, muchísimas sí, gracias. gracias a ustedes y mañana el Papa hablará, pero también por audio stream a través de su portal. Seguirá dando la audiencia, pero todo será de manera digital. Perfecto, para eso estamos. Efectivamente, ahora el mundo ha cambiado. Si una epidemia se sigue en tiempo real, también nos podemos comunicar a través, como en este instante, nos estamos comunicando a través del celular, ¿no? A través de una llamada de Sí, WhatsApp pues. con Roma, que es lo más fácil que se puede hacer. Muy bien. Gracias, padre. Nos vemos muy pronto. Gracias, Cuando lo gracias deje- a ustedes. Muchos saludos a Sí. nuestros hermanos. Exacto. Bueno, ha sido el padre Javier desde Roma. El padre Javier, como ustedes Gracias, han sido, padre. Nos ha sido el director de nuestra radio Gracias. por muchos años y ahora está dirigiendo las comunicaciones de toda la orden dominica desde Roma, contándonos de este encierro, bueno, que finalmente todos tienen que aceptar. Pero mira, ahí hay una multa. Si Sí. sales, 230 euros. Ningún padre va a salir, pues obviamente no tienen 230 euros para andar pagando multas, salvo que se trate de una emergencia. Y Y- parece ser que están cumpliendo, que es lo más importante, porque, digamos, son un poco indisciplinados los italianos, pero han decidido cumplir. Entonces, esto también es bien importante. Rosa María, hay que recordar a toda la gente que llama por gusto a la línea 113 que hay una multa. Oh, sí. Hay una No! multa. Y que los teléfonos van a ser detectados y va a tener que pagar, es media unidad impositiva Y no tributaria. solamente eso, sino que yo sí creo que es el momento, por ejemplo, que el Ministerio del Interior, hace muchos años lo hicimos me parece, con los bomberos, que es el momento de que sean algunos operativos que perfectamente los puede hacer la Policía Nacional, identificas el teléfono y te constituyes en el domicilio de ese teléfono Claro. o ante el propietario de ese teléfono celular y lo llevas detenido a la comisaría a que esclarezca la situación. Se deja constancia de la falta y luego se pone la multa. Pero por lo menos unas cuantas horas en la comisaría y se les acaba las ganas de hacer payasadas. Porque este es un servicio que necesita la gente
para sobrevivir. ¿Cómo puede ser tan poco solidario, tan mala persona? Y no solo son niños los que llaman, ojo. Sí, adultos. Son adultos Sí, los sí. que llaman. Adultos. O sea, ¿cómo puede ser tan mala persona de hacer una cosa así? Pero en fin, las noticias siguen llegando de Huánuco. Como les decía, se han detectado 2 casos. No sabemos si son pacientes, presumimos que sí, relacionados entre sí. Sí, se trata de 2 hermanos de 27 y 15 años que llegaron de Europa el 28 de febrero. Son de Huánuco, están en Huánuco y están con aislamiento en su domicilio. Pero de nuevo, estas 2 personas tuvieron los síntomas, llamaron al servicio. ¿Por qué? Porque venían de una zona en la cual, en efecto, había prevalencia de la enfermedad. Entonces, era evidente que eran casos de interés para estos detectives que van siguiendo los virus. Son de nuevo casos importados. Hasta ahora no tenemos ningún caso generado en el Perú. Obviamente no ha sido generado en el Perú, pero de una persona que no sabe dónde se contagió. Eso todavía no existe, no ha sido detectado. Cuando eso comienza a existir, significa que el virus ya está circulando en la comunidad. Eso se llama virus de circulación comunitaria. Cuando el virus es de circulación comunitaria, entonces ya comenzamos a entrar a la epidemia. ¿Ya? Ahora estamos en un brote. De ahí pasaremos a la epidemia, pero para que llegue la epidemia, reitero, el virus tiene que ser de circulación comunitaria. Lo va a hacer casi de todas maneras, no hay discusión. Porque las personas que van entrando al Perú, que vienen de Europa o de Asia, no todas hacen los síntomas y pueden ir contagiando a muchísima gente, y esa a su vez a muchísima gente, y esa a su vez a muchísima gente que no sabe, y una aparece un día y dice: yo tengo los síntomas, se le hace el test, da positivo, pero no tiene cómo hacer, ¿no es cierto?, la línea hacia atrás de quién se contactó con quién. Entonces, eso significa que el virus ya está circulando en la comunidad. Algo positivo, Rosa María, es que todos los programas de radio, de televisión, están enseñando a lavarse las manos. Muy positivo. Yo creo que después de esto van a disminuir otras enfermedades, porque no solamente es el coronavirus. Así es, todas las virales que se transmiten por saliva, que son muchísimas, ¿no es cierto? Se reduce su contagio radicalmente con higiene. O sea, el agua potable y el saneamiento y el desagüe ha mejorado las condiciones de salud de la humanidad. Por eso es que vivimos más años, básicamente por medidas como esa. Pero hay que tener más paciencia con algunas cosas, ¿no? De verdad, hay que pedir paciencia, no alarmarse por una gripe. Son los mismos síntomas de una gripe, que solo es mortal en casos de personas mayores que tienen condiciones preexistentes de enfermedad. Y son ellas a las que hay que cuidar. O sea, si usted tiene una persona mayor en casa, de 86 años, 85 años, 90 años, que está bien de salud, pero claro, con su medicación, ¿no? La mamá de Abel, por ejemplo. Hay que decirle que a misa no va a ir. No va a ir a misa. Por más que quiera. Por tele. Por tele, te escuchas al Papa, vienen a visitarte, sí, 2, 3 personas, se lavan las manos antes de entrar, pero como que cuando se visita un bebé recién nacido, ¿te das cuenta? O sea, igualito. Cuando uno visita un bebé recién nacido, dice: un ratito me voy a lavar las manos, ¿no? Lo primero que hacen por cortesía. Igual cuando se visita ahora una persona mayor, pocas personas, a una distancia, y el Papa se reunió a 3 metros de los obispos franceses. Dice que era una situación cómica porque eran 3 metros entre el Papa y los obispos, pero sí, hay que cuidar a las personas mayores, que no salgan. Y si salen, bueno, van a un parque en la tarde que no haya nadie, o tempranito en la mañana, porque la gente mayor necesita salir un rato a airearse también, ¿no? O la sacan en carro, da una vuelta, regresa, ¿ya? Pero no puede estar en sitios, ¿no?, en la procesión, en el cine, en el hospital. Mucha gente me decía: tengo que llevar a mi mamá al hospital porque le toca su chequeo. No, te saltas el chequeo este mes y el mes que viene lo haces. Si es un chequeo regular, no va a pasar nada. En este momento, bueno, siempre, ¿no? Pero en este momento con mayor razón, los
los hospitales son centros de contagio. O sea, es fácil, disculpen que lo diga así, pero ahí Sí. está, pues, son centros. Es lo que pasó en Italia, está Claro, contando el padre. me estaba contando el padre. La gente va al hospital a curarse un resfrío común y ahí se contagia el coronavirus. No tenía nada y saliste peor. Entonces, ¿para qué vas a ir al hospital? De ninguna manera. Y la gente que está inscrita en el PADOMI, la gente mayor, bueno, tiene la atención del PADOMI a domicilio, y la que no está inscrita, ayude a su familiar a inscribirse, pues. Que es malo, que es bueno, que es regular. Bueno, pero por lo menos está inscrito en el PADOMI. Pero no, no hagamos cosas que están más allá de lo que, ¿no es cierto?, de la lógica, ¿no? Usted dirá, pero si tengo un resfrío, ¿por qué no voy al hospital? Porque nadie va por un resfrío al hospital. Imagínate. Pero eso sí, nosotros que hemos sido medios mártires, ustedes saben que yo vengo acá con asma y con todo, ya no. Han dicho, a la primera se va usted a su casa. Eso es lo que hay que hacer en todas partes. Muy bien, vamos a la pausa y vamos a regresar para hablar de un reportaje que se transmitió el día domingo en Cuarto Poder sobre el agua y sobre la relación del Ministerio de Agricultura y de la Autoridad Nacional del Agua con una empresa china que está reclamando en un arbitraje que se le pague una serie de servicios que ha prestado y el Estado peruano no ha pagado. El reportaje tenía varios ángulos interesantes y vamos a hablar de eso con el exministro de Agricultura, y Riego. el señor Benítez, que justamente aparece en el reportaje. Él da sus declaraciones en él sobre la relación con esta empresa china. Él nos ha pedido venir, nosotros encantados de recibirlos. Va a estar Juan Manuel Benítez, exministro de Agricultura y Riego, y nos va a hablar de esta famosa empresa Changyang Institute, que no es una empresa, bueno, ahora vamos a explicar exactamente de qué se trata. Y también están preguntando qué te parecen las declaraciones de Kenji Fujimori, que ha dicho pues que no se siente identificado por Fuerza Popular y ha sido durísimo con su, Bueno, con es su que, propio perdóname, partido. que cómo no va a ser duro si lo han votado a patadas. O sea, ¿cómo se va a sentir identificado si Mamani lo graba, le editan el video, lo sacan como un traficante de influencias, lo votan del Congreso y lo votan del partido? Bueno, él renuncia primero, ¿no? Y después lo votan. ¿Por qué se va a sentir identificado con Fuerza Popular? Ahora, lamentablemente, la forma en la que conversaban los congresistas es el mismo problema de Lucianita León. La diferencia es que no hay plata por medio, entonces no nos pueden acusar de cohecho. Pero vas a tener tus obras, le dicen a uno y a otro. Porque lamentablemente ese es el anexo 5, ese es el famoso problema del tráfico de influencia en obra pública que se ha manejado encubierto dentro del Congreso por 2 décadas, fácil, ¿ah? Cuando los congresistas no tienen iniciativa de gasto público, porque eso es la fuente de la más espantosa corrupción. Y hay que decirlo una y otra vez, los congresistas no pueden ofrecerle a nadie obra pública. Es la base de la corrupción. Y a Mamani le ofrecían obra pública, además incluso para que comparta con el otro, ¿no? Para que en uno hubieran 2, ¿no? Y él sabía que estaba grabando eso para desacreditar a Kenji Fujimori. O sea, fue una emboscada organizada por Daniel Salaverry y por Keiko Fujimori. Porque esa familia parece salida de una tragedia griega. Es impresionante, el papá preso, la hermana presa, el preso, todos presos. Parece salir de una tragedia griega. No puedes creer que se ataquen entre sí a tal punto que todos terminen en prisión. Porque Kenji Fujimori va a la cárcel por causa de su hermana. Básicamente porque su hermana le tiende una emboscada para sacarlo del Congreso. Porque no le perdona haber logrado el indulto de su padre. Dios mío. Te juro, pero es una tragedia griega. O sea, ella no le perdona al hermano el indulto del padre, a cambio de que PPK se quede en el poder. Y arma todo este tinglado para grabarlo y votarlo del Congreso. Votarlo del Congreso. Y traer a los accesitarios. Y a su vez, ¿no es cierto?, meterlo preso. Y ahora están pidiendo 12 años, ¿eh? Yo creo que al final nos van a encontrar culpables con prisión suspendida. Acuérdate de mí. Todos me miran así como... culpable sí, porque esto tiene que parar. Prisión suspendida porque va a ser difícil probar el dolo en este caso. O sea, que había la intención de perjudicar al Estado peruano,
Eso sí, no se puede, no creo que puedan probarlo. ¿Juramentan los congresistas esta semana? ¿Están preguntando? No lo sé, No porque se sabe. están con coronavirus. Yo no tengo idea en qué anda ese congreso. Se supone que juramentaban 12, dijeron el 12 es el jueves. ¿El miércoles? No, jueves, tienes razón, jueves. jueves. Se suponía que esta semana, pero están muy entretenidos, no sé, les gusta la junta preparatoria, no Se tengo... reunieron en Palacio ayer con el presidente. Sí, y lo único que le dijo Ceballos es que la pena de muerte no está en discusión. Noticia, obviamente que va a estar en discusión. Hay un montón de cosas importantes de reforma política que tienen que aprobar con urgencia y no son capaces de organizar una juramentación. Ya, de verdad, estamos tan entretenidos con el coronavirus que no provoca ni ocuparse de ellos, pero no pueden organizar una juramentación en una fecha cercana y hacer la elección de la mesa directiva y constituirse como pleno y comenzar a trabajar. No pueden. Y se les están venciendo todos los plazos, ¿ah? Porque a partir de abril, partido político que no tenga 24.700 militantes no juega. Chao. A partir de abril no se puede modificar una sola norma electoral para el proceso del 2021. Chao. O sea, tienen que derogar todas esas normas. Están en otra, olvídate. Y en 15 días son peores, ¿ah? Porque cuando entran los nuevos, entran con ilusión, con ganas, ¿no?, de trabajar y qué sé yo. Pero ya una vez que juramentan y un mesecito más, ya los perdimos para siempre. Ya la lógica cambia. Cuarenténense. No, y además lo dijo el señor Merino, o sea, con toda claridad. Este va a ser un congreso mercantilista. ¿Qué me das para que yo sea reelegido el 2026 o como gobernador regional o como provincial o como para que mi partido quede bien para las elecciones presidenciales? O sea, la demagogia va a chorrear así. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María. Bueno, el día domingo en Cuarto Poder, Carlos Hidalgo presentó un reportaje sobre una contratación para estudios de provisión de agua, ¿no es cierto?, en varias partes del Perú, donde ha habido un supuesto perjuicio para el Estado peruano y la empresa contratada reclama, además, que se le pague en un arbitraje los gastos en los que ha incurrido. El reportaje, les digo con sinceridad, es, como dicen en el argot periodístico, poco sexy porque no se entiende mucho. Así ¿ya? es. Lo que sí entendí es que había alguien muy interesado en que esta información salga por alguna razón que no me quedaba clara. Puro olfato, ¿eh? O sea, una empresa china, una reclamación de 4 millones en un arbitraje. Ya, pero ¿dónde está pues no? ¿Dónde está la pepa? ¿Quién se robó qué? Entonces hemos invitado al ex ministro Juan Manuel Benítez, que declara en el reportaje, para que nos explique un poco de qué se trata esta historia. Hay una empresa llamada Changyang Institute, que primero, me quedó más o menos claro en el reportaje que no era una empresa, o sea, que era más bien parte del gobierno chino. O sea, no lo dicen, ¿no? Pero no te queda muy claro. Muchas gracias por estar con nosotros, señor Benítez. Gracias a usted por la invitación. A ver, explícanos un poco la historia. Okay. ¿Qué cosa es Changyang Institute? Ok, vamos a ir por partes porque el reportaje lo levantan por el lado de que cómo es posible que una empresa que tiene una demanda con el Estado siga contratando, que es un tema que me gustaría tocar en segundo nivel. Perfecto. Vamos a empezar por ahí. Pero la cosa más grave dice que los funcionarios de su gobierno, cuando usted era ministro, esta empresa los invitaba a todo meter, a China, la pasaban bomba, y después le daban el contrato a los chinos. Ok, por partes entonces. Eso me pareció lo más escandaloso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que una empresa te pague el viaje, te trate bonito, te dé tu pescadito en China, ¿no?, te lleve a pasear, tú regresas al Perú y le firmas el contrato? Es más, le firmas el contrato mientras estás en el vuelo, más o menos. Vamos, por eso decía, la empresa efectivamente es una empresa del gobierno. Tan es así que acá hay una carta de la Embajada de China a la Fiscalía, porque esto está en una investigación, donde le dice efectivamente que es capital del Estado, o sea, es una empresa del Estado. Es una empresa pública. Pública, absolutamente pública. Ya, o sea, no hay una empresa privada, no. No, es una empresa pública. Entonces,
¿Cómo nace este convenio? A partir de una gran necesidad que tiene el país de analizar las cuencas, y lo hemos visto ahora en el sur, las emergencias que hay, porque no tenemos pues las medidas de preparación, porque tampoco tenemos la información suficiente, se decidió en una conversación bilateral con una visita que me hizo a mí, el ministro de Recursos Hídricos, que además tiene más de 18 años en el cargo allá, vino y me explicó cómo trabajaban ellos esos temas. Entonces le dije, a nosotros nos interesaría que nos ayuden en el sur. Entonces nos dijo, ningún problema, tenemos cooperación bilateral, hagamos un convenio. Entonces ahí Claro, arranca. que entiendo, dice el reportaje, que hay un convenio ya marco de cooperación técnica desde el 88. Entre países, por supuesto. Entre China y Perú. Así es. Entonces, en el marco de ese convenio, Así es. ustedes dicen, bueno, el Estado peruano contrata con el Estado chino Así es. para estos estudios. Exacto. ¿Por qué era conveniente esta empresa? ¿Qué ventajas presentaba? Tan es así, perdón, un pequeño paréntesis, tan es así que ese convenio se firma con la presencia aquí en el Perú del primer ministro de China. En la visita Así es. famosa que hizo... Li Keqiang, si no recuerdo mal el nombre. Él estuvo aquí y se firmó en Palacio de Gobierno ese convenio ¿Eso fue en la época de Alan García? de Ollantaytamala. De Ollantumala, muy bien. Sí. Entonces, claro, lo que ocurre ahora es que este convenio da... ¿Por qué es importante? Porque esta empresa es la que ha diseñado, por ejemplo, las Tres Gargantas en China. Ah, caramba. El Canal Norte, que tiene más de 1.500 kilómetros navegable. Ahora, ellos no diseñan la represa, sino el estudio hídrico, ¿no es cierto? Hacen el estudio hídrico y luego llegan a diseño de ingeniería. Ah, también ingeniería. También. Ya. Es más, recordarán ustedes, en pleno fenómeno del Niño, Correa muestra unas grandes y fabulosas obras. ¿Recuerdan Ujú, ustedes que habían ujú. hecho allá? Estos chinos son los que las hicieron. Ok, entonces usted dice, bueno, estoy interesado por la experiencia técnica que Sí, ustedes tienen Así es. y me imagino que ofrecían precios competitivos. Además de precios muy competitivos, porque estamos hablando de 55 cuencas. Ah, 55 cuencas a más o menos el precio, al final fue en total el estudio como 90 y tantos millones de soles. Uno divide y saca rápidamente. Comparo con lo que hoy día está contratando el Estado en el norte y Ya. cada cuenca está costando 12 millones de soles. Ok. Ok. Entonces, claro, los chinos como son una empresa del Estado subsidian todo. No solo eso, ellos aportaron el 40% en donación. Eso también, ellos donan, ya esto vale 90 millones, ya, 40% no se los cobramos. Así es. Entonces no, Así es. Y el presupuesto que presentaron ni siquiera figura utilidad, porque para ellos eso no existe. claro, pues son chinos. Exacto, y Bueno, es una empresa del Estado. Entonces para ustedes esto era bueno y no se necesitaba un concurso público No. porque nadie podía competir con esas condiciones. No, además que la propia norma dice que en un acuerdo gobierno a gobierno está exceptuado de la ley de contratación. Así es. Sin embargo, no quita que pueda y pasa al otro gobierno que haga una suerte de explicación al país de cómo va a seleccionar eso. Y lo que ellos dicen es, nosotros vamos a donar el 40% siempre y cuando sean ingenieros chinos, y eso lo hace todas las cooperaciones del Así mundo, es. ¿no es cierto? Y queremos que lo haga esta institución. Claro, lo que sucede es que como tienen que garantizar la calidad de su producto, prefieren que sean sus propios profesionales. Es un tema de celo profesional. Te dicen, nosotros te regalamos todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Tenemos que garantizar la calidad del informe y por eso queremos que sean nuestros Y ingenieros. repito, esto lo hacen la cooperación japonesa, Así lo es. hacen los alemanes, lo hace Siempre, todo el mundo. siempre se ha hecho así. Ahí viene un poquito entonces a colación el tema de viajes, que Claro. yo A ver. entiendo, pueden haber suspicacias, pero Claro. todas las cooperaciones invitan a los funcionarios a conocer lo que hacen. En este caso en particular era necesario. Oye, ¿a quién voy a contratar? Voy a ver qué cosas has hecho. Claro. Entonces los funcionarios fueron a mirar si efectivamente cuáles obras son las que ellos han manejado. Allá Claro, le dieron pero no era información una, muy grande, pero sí. no es una empresa privada. No es una empresa Es el privada. Estado Es el chino. Estado chino. Es el Estado chino. Es Te invita el correcto. Estado. Es- Entonces, eso el Estado que vende sus servicios en el mundo Así es. entero y te quiere mostrar lo que ha hecho. Tan es así que el propio viceministro fue y fue recibido con los honores de Estado que corresponden Así por es. los representantes del Estado chino. Claro, era una visita oficial Así de es. Estado a Estado. Exactamente. Ya, muy bien. Eso es. Entonces, esa parte, digamos, está más o menos clara. Pero hay una cosa que ayer sí me preocupó porque hubo una declaración del exministro José Hernández en otro medio, que él señalaba que OCE se había pronunciado sobre el hecho de que no es un acuerdo gobierno a gobierno. Y creo que comete dos imprecisiones. La primera es que OCE nunca se pronuncia sobre casos particulares. Claro. Y lo dice con un disclaimer muy claro en el principio de cada párrafo, el segundo párrafo de su opinión de aquí en 2007 dice, antes de iniciar el desarrollo del presente análisis es necesario precisar que las consultas que hace este organismo son aquellas referidas al sentido general de la norma, no sobre temas específicos. O sea, es muy claro, o sea, ellos no han opinado sobre el tema. Lo que hacen aquí en esta opinión del 2017 es decir, qué características Bueno, es que le digo, tiene si- un convenio Si gobierno-gobierno. si es un contrato gobierno a gobierno, como usted comprenderá, se vuelve aburridísima la denuncia, pues. Ya pierde todo. Ya- Exacto, entonces... ya terminamos la Y entrevista. aquí o sea, lo dice muy claro en el segundo está párrafo aburrido. de las conclusiones, si me permite Claro, leer y- brevemente, dice, ¿qué se tiene que cumplir? Dice, que las partes contratantes sean el Estado peruano y otro Estado en los términos desarrollados por la norma de contrataciones. Es decir,
que las prestaciones ejecutadas por el Estado contraparte serán efectuadas por sus órganos, dependencias y empresas estatales bajo su control. Lo dice la ley, esto es OCE. Claro. Muy bien. Entonces, vamos entonces por parte. de acuerdo. Luego, entonces viajaron porque eran funcionarios oficiales. Pero Sí. luego, esta empresa le reclama al Estado Ya, peruano perfecto. por el incumplimiento. ¿Qué Así es. cosa incumplió el Estado peruano? A ver, muchos detalles no tengo porque no... Usted salió del ministerio, Sí. terminó el gobierno de Antumala y llegó el nuevo ministro, Sí. el señor Hernández. Me imagino que tenía que pagar la parte que correspondía a pagar y los chinos salían que no les pagaron. Sí. Ya, ¿qué pasó? Bueno, en verdad hay un tema que precisar. La resolución del contrato se da 2 días antes que termine el gobierno del presidente Humala, Ya, lo cual creo yo juega a favor de la reputación de los funcionarios que han participado en esto. ya. Porque el propio jefe que firma el convenio es quien lo cancela porque consideró que no cumplieron. Ah, porque no cumplieron los chinos. Sí, a opinión del opinión de ese momento, Yo claro. no quiero ser un poco amistoso ¿Quién con los era? chinos, pero eso es lo que él opinó. ¿Quién es el que firma? El jefe de la ANA. El jefe de la ANA, sí. Así es. Él consideró que habían una serie de cosas que a criterio de ellos no se habían cumplido. Ya. Que pusieran oficinas, me parece, creo que en Cusco y otro lugar. Había un problema con los certificados, la colegiatura de los chinos. Es que ese es un problema. No, entonces es un tema administrativo. No, para que entienda la gente, en el Perú, para poder emitir un informe, tienes que estar colegiado en el Colegio de Ingenieros del Perú. Entonces, ¿qué pasa? Tú traes ingenieros del mundo entero, Por buenos que sean. pero el mejor ingeniero del planeta, y no puede emitir un informe porque no está colegiado en el Perú. Sí. Entonces, ese es un problema de los colegios profesionales. Lo que se hace a veces es que se les permite colegiarse temporalmente, Sí. ¿ya? Pero es todo un trámite. Así es. ¿Ya? Entonces, Ese es fue uno de los complicado. temas, además del tema de idioma y varias cositas Claro, más. el idioma que es Entonces, complicadísimo. decidieron finalmente cancelarlo, ¿no? Y ahí Ya. empieza el tema del reclamo de los chinos. Los chinos dicen, bueno, ya hemos gastado una parte. Y nos parece que no estamos de acuerdo con lo que ustedes han señalado. Es absolutamente válido. Pues si cuando uno reclama, chinos o sean de cualquier parte del mundo, tienen derecho a decir no A estoy de reclamar. acuerdo y por lo tanto me voy a un arbitraje. Lógico. Entonces ahí viene lo del reportaje. Estando en arbitraje, ¿por qué sigue contratando con el Estado? Perdón, la ley no te prohíbe. No, al contrario. Aun cuando pierdes el arbitraje, tú no pierdes el derecho de seguir contratando con el Estado, porque No. lo que has hecho es acotar tu discrepancia con el reclamación. Estado a un tema legal y técnico. Claro. Así es. No hay más. No, eso es verdad. O sea, cuando uno le reclama al Estado, es diferente cuando el Estado te reclama a ti. Sí. Pero cuando tú le reclamas al Estado, oye, págame lo que me debes, eso no significa que estás prohibido de contratar con el Estado, porque entonces qué fácil, el Estado no te paga, tú no le puedes reclamar para no perder tu capacidad de contratar es. con el Estado. Sería, pues, una- Entonces el Estado perro muerto el resto de tu vida. No se pueden conculcar derechos. Entonces, pues, así- Claro, entonces sería pues el Estado, bueno, que ya es el rey del perro muerto, pero en general sería ya un perro muerto institucionalizado. O sea, no te pago porque si te pago, ya no contratas pues con el Estado, Ah, o sea que imagínese, te ¿no? fregaste. No se puede. Entonces ha seguido contratando, ¿no? Y lo que se dice ahora y se jala un poco el tema es al hecho de que hubo una reunión en Piura en la cual hay una fotografía mía del viceministro, perdón, Así ministro es. hoy día Jorge Montenegro, en la cual estamos con la empresa y con la Y con el usted, gobierno regional. y usted estaba como consultor del gobierno regional de Así, Piura. correcto. Yo estaba asesorando a la Mancomunidad del Norte para que se cree justamente la Mancomunidad Nororiente, que son 8 regiones, ¿ya? Que ya se constituyó. Y en ese espacio además yo venía de colaborar con el gobierno de PPK en la atención del niño a Donoren, aquí en el centro de emergencia. Entonces Claro. yo tenía mucha relación con ellos. Los chinos aparecen y yo recuerdo mucho los videos de Correa y me dicen, eso que hemos hecho en Ecuador lo podemos hacer en el Perú. Claro. ¿A usted nos podría acercar con ellos? ¿Por qué Perfecto. no? ¿Por qué no? Una reunión de trabajo. ya. Total, de nuevo, es un acercamiento entre estados y esto va a ir por los canales regulares, legales Claro. que corresponden. Ahora, pregunta, el reportaje se llamaba La Argolla del Agua. Sí. Y lo que pasa es que todos los ingenieros que aparecían volvían a aparecer y aparecer. A veces pasa eso, o sea, ¿usted es especialista en agua? Yo soy un especialista primero yo soy economista. Ya, no Yo es soy- agricultor. No, no. Yo soy un especialista en gestión pública en el sector agrario, en políticas Ah, públicas agrarias. agrarias, Sí, ya. me he metido mucho en el tema de agua porque he estado relacionado al Claro. sector. Ah. El viceministro, en cambio Jorge Montenegro es un especialista en agua. Ya, Él sí eso, viene de una carrera larga, desde abajo, desde ATR, de Autoridad Técnica de Riego, hasta ser jefe de la ANA. ya, Yo no lo conocía antes de ser viceministro. Ya. Yo lo nombro viceministro por la carrera, por los méritos que tenía. Ahora sí, tenemos una relación mucho más cercana porque hemos trabajado juntos. Claro. Luego de que él deja el ministerio, seguimos trabajando juntos. Colaboramos con la ARCC en un principio para ayudarles a organizar todo esto de los estudios integrales, etcétera. Claro. Entonces,
yo no veo ningún problema en que un Y a- profesional preste su Y servicio. ahora, y ahora está como ministro. Y ahora está como ministro, porque además creo que tiene los pergaminos para hacerlo. Claro. Ahora, tiene que haber alguien que no le guste que contraten a los chinos. Sí. Discúlpeme, pero estoy tantos años en el periodismo que normalmente cuando te traen una cantidad de detalles de esta naturaleza, miren, toda fuente tiene un interés. Sí. ¿Ya? Lo importante es descubrir cuál es ese interés. Ujú. Y es evidente que acá hay alguien que no le gusta que contraten a los chinos porque preferiría que lo contraten a él. Ujú. ¿Ustedes tienen alguna idea de quién es? Es complicado. Es complicado. mencionarlo. Tienen alguna idea, pero Sí. no lo pueden mencionar. ya. Yo lo que puedo decirle es que obviamente son personas que están ligadas a empresas de ingeniería, De agua. que vienen haciendo eso en agua mucho Claro. tiempo y que obviamente sienten que hay una competencia, entre comillas, desleal, pero no lo es, Claro. porque está de acuerdo a los cánones correspondientes en el tema legal, y que de esta manera sienten que puede haber más espacio. Hay que Claro. decirlo así. No voy a decir nombres, pero creo que es evidente que el asunto va por ese lado. Mm, ¿No? Y entonces, claro, no solo ha contratado con agricultura, después ha contratado con vivienda, escuché Claro. ya recién, y tiene un contrato ahora, creo, para el tema de la presa de Tambo, allá en Arequipa. Entonces, bueno, si cumple con su trabajo, ningún problema. Si no cumple, que lo sancionen, pero Claro. lo que no puede haber es estos codazos y empujones y desprestigian personas simplemente para ver cómo obtienen una ventaja, ¿no? Eso me parece algo desleal más bien. Sí, no, porque es una especie de... Lo que daba a entender el reportaje es que más bien usted trabajaba para ellos. O sea, que era una especie de representante Sí, de Chanyang Institute sí. por lo bajo, Sí. con el señor Montenegro, Claro. y que los dos estaban de lobistas de esta Así es, empresa, así es. que, bueno, que era una empresa privada, y que ustedes eran los lobistas, y que Bueno. habían contratado con ella en el Estado, con ella fuera del Estado, y que los llevaban a reuniones, Exacto. etcétera, etcétera. Eso es lo que Esa da la fue, impresión. pero ya quedó demostrado. No lo dijeron así, ¿no? No, no, Yo estoy pero exagerando, pero parecía es eso. como el caso de Guzmán, que tampoco dijeron, pero lo dejaron ahí. Exactamente. Entonces, mire, No corra usted. así es. Mire, entonces, ha quedado claro, y le voy a dejar los documentos, donde dice que es un acuerdo gobierno a gobierno, están los informes legales correspondientes. Ahora, Segundo, esto está en Contraloría. ya. sí, está, hay un proceso fiscal, hay una investigación, ¿cómo corresponde que se investigue? Ahí no hay ningún problema, se llegará a la verdad, yo creo que aquí hay bastante información. Ahora, Ujú. pero ¿por qué la Contraloría dice que hay objeciones en este contrato? El último informe que tiene, no los primeros, sino ahora Sí. recién. Lo que dicen es que no es un convenio gobierno-gobierno, que debe haber un concurso. Ya. Porque dicen que es una empresa. Pero acabo de decirle, la propia norma dice que que son empresas públicas. Y la Embajada de China, acá está la carta, dice es una empresa pública. Claro. Por lo tanto, sí, el convenio Tal es vez válido. no lo sepan en Contraloría por un tema de cultura general, ¿no? Pero resulta que en China no hay capitalismo como lo entendemos en Occidente, Correcto. ¿no? Y que recién se permite algún nivel de capitalismo pequeño, pero que la empresa que hace las Tres Gargantas jamás va a ser una empresa privada, pues. Así es. Nunca. Así es. O sea, de ninguna manera. China tiene una economía pública basada en las empresas del Estado que controla el Estado. Y No, yo- y la capacidad es un en tema de términos- cultura general, de y la repente no lo capacidad- saben en Contraloría. Y ¿no? además no fue un capricho. La capacidad en términos técnicos en el manejo del agua es evidente en China. No, lógico. O sea, las proezas que han hecho en términos de obras de irrigación son evidentes, ahí están. Entonces, no es un tema de que se nos ocurrió contratar, no voy a decir países porque no quiero ofender a nadie, con cualquier país de aquí de la vuelta. Claro. Es un país que tiene los pergaminos para poder hacerlo. Claro, y correcto. usted los conoció recién cuando fue ministro. Yo los he conocido después. Viceministro. prácticamente. casi después, en realidad. Ya. Yo conocí al ministro de de Recursos Hídricos. Ya. La empresa ya trataba directamente luego a las instancias que correspondían con la ANA. Ya. ¿No? El viceministro obviamente tuvo alguna participación porque si va a haber un convenio firmado por el Estado en Palacio de Gobierno, el viceministro Sí, tiene que que interesarse claro, a obviamente. su sector, él es el viceministro de Infraestructura de Riego. Pero usted sabe que según la señora Mori, Ujú. interesarse en un proyecto Ah, bueno. excede a su función. Ah, bueno, ya, eso He visto es otra con Miguel Castillo, ¿no? Ya, eso es Oiga, estamos interesados en sacar el asunto. Ah, eso excede a sus funciones. Claro, mire lo que está pasando en Esos el sur son, con las son inundaciones. sus compañeros de gabinete, están Sí, fregados. sí, es correcto. Me parece algo que ya, o sea, ya entonces lo que hay que hacer es entrar al gobierno y en verdad no gobernar. No hacer nada. Sentarse, no firmar nada, ¿no es cierto? Llegar, marcar tarjeta y cobrar a fin de mes. Sí. Y no hacer nada, porque si haces algo, todo puede ser visto de manera... Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy en Piura,
Y ya me identificaron como representante de los chinos, ¿no es cierto? Y ahora, ¿qué hay en eso? ¿Que hay un conflicto de interés? ¿Qué cosa? Claro, todo el tiempo esa es la impresión que usted era- Primero, yo no era funcionario del Estado. Segundo, yo no representaba ninguna empresa china. Tercero, estaba más por el lado del lado de los gobernadores que por este lado. Y Jorge estaba ahí porque yo lo invité como experto, justamente para hacer un balance entre lo que proponían los chinos y lo que el Perú le podía interesar. Claro. Entonces le digo, Jorge, tú conoces esto, mejor vamos y ayudemos a la mancomunidad. No tenía nada que ver con ¿Y lo ustedes otro. no han puesto una empresa juntos, una consultora juntos? No, yo tengo una consultora hace muchos años. Pero suya, nada más. Mía, de hace más de 12 o 15 años. Ya. ¿No es cierto? No. Hemos trabajado juntos, sí, pero en ese tema nosotros no hemos firmado ni contratos, ni hemos recibido nada. Claro, de parte estaban de ahí ellos. para opinar, nada más. Sí. O sea, Ya. en realidad nosotros queríamos es que ellos pudieran firmar un convenio y pudieran llegar a una solución. Claro, para copiar un poco lo que había pasado en Ecuador. Lo había dicho Correa y aquí la prensa lo había levantado como diciendo que éramos de ciegos que no lo habíamos visto. Bueno, ok, entonces hay que subsanarlo, Claro. hay que ponerlos en contacto con los que saben y que lo hagan. Entonces, yo quiero quedarme un poquito con lo que decía usted al final. Si vamos a hacer gestión pública, si vamos a gobernar, hay que correr algunos riesgos, hay que tomar decisiones y hay que estar dispuestos a explicar las cosas, como Claro. he venido yo hoy día. Yo Claro. no tengo ningún temor, aquí están los papeles, se explica. Yo espero que hayan podido entender que esto tiene absolutamente transparencia. Aquí no ha habido ningún arreglo bajo la mesa. Son instituciones del Estado que están tratando de colaborar para solucionar un problema entre países amigos, ¿no? Claro. Eso es. Ahora, que hay una diferencia, sí la hay, ¿no? Porque en un momento está clarísimo que el gobierno justamente dijo, ¿saben qué? No nos gusta cómo están trabajando los chinos y les resolvieron el contrato. Ese es otro tema. Gracias por esa parte, porque Ajá. es el propio gobierno del presidente Humala, antes de irse, hace su evaluación, el jefe de la ANA dice, ¿sabes qué? A pesar que nos llevamos bien, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo, voy a tomar una decisión. Y la toma. Si hubiera habido algún arreglo, no lo hubiera hecho. No, pues, claro, obviamente si, no. si la Argolla era la representante de los chinos, Entonces yo creo que la argolla está rota hace rato. Si es que hubiera argolla, como dicen en el reportaje, no hay ninguna argolla. Por el contrario, se ha salvaguardado siempre los intereses del Estado en todo momento. bueno, muy bien, nos tenemos que ir despidiendo, pero no sin antes responder algunas preguntas, ¿no? Te veo con cara, pero sobre otros temas, me imagino. Sí, sobre el coronavirus. Todos quieren hablar del bendito coronavirus. No, ya no nos toca pausa, ¿no? Nos toca pausa. ¿Sí? ¿No? Concéntrese. Sí, nos toca pausa y ya hicimos... ¿Nos toca? Hemos hecho una nomás. Ah, tenemos que hacer pausa. Ya, bueno, muy bien. Vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Nueve de la mañana con 7 minutos. Último segmento, Rosa María. Hay mucha preocupación. Sigue el tema del coronavirus por todo sitio hablando Bueno, del acá- coronavirus. a ver, Preguntas sobre el a ver. coronavirus. A ver, yo tengo acá una interesante, ¿no? Me dice Rosa María, yo vivo en Roma, yo le acabo de contestar a Verónica, acá se sabe que no hay ninguna vacuna ni medicación para tratar el virus, solo la cuarentena, en casos no graves, ¿no? Hoy habló con mi hermano en Lima y dice que están aconsejando vacunarse contra la neumonía. No puede ser que seamos tan aprovechadores. Ya. Verónica, escuche bien, ¿ya? Que quede claro esto. Nadie aconseja vacunarse contra la neumonía para curar o tratar el coronavirus. Cuando te aconsejan vacunarte contra la neumonía es porque eres adulto mayor y voluntariamente te quieres proteger de la neumonía, no del coronavirus. Todos los años se aconseja a las personas mayores de 65 años que se vacunen contra la influenza, contra la influenza, y si así lo desean, que también se vacunen contra la neumonía. ¿Por qué? Porque la neumonía, lamentablemente, cada invierno se lleva al 30% de los ancianos que la contraen. Cuando un anciano contrae neumonía en el Perú, es un caso grave y muchas veces, si no casi siempre, tiene que entrar al hospital porque necesita cuidados intensivos muchísimas veces porque tiene una infección respiratoria aguda. De esos casos, de cada 3 que entran al hospital, uno se muere. Sí. Entonces, si estás vacunado contra la neumonía, puedes hacer la neumonía, pero más leve. Eso es lo que te ayuda. La vacuna ayuda a que hagas la enfermedad, pero más leve. Nada más. Si usted ha vacunado a sus niños contra el neumococo, los va a proteger del neumococo. Si usted los vacuna contra cualquier cosa, la protección va a ser para esa cosa. Se aconseja que cuando se inicia la temporada de invierno,
se vacune a los adultos mayores. Repito, influenza, la vacuna de la gripe, que son de los virus del año anterior, y la de neumonía o el neumococo, para esas enfermedades. Nada más. Es la misma recomendación de todos los años. Hay algunas personas que lo toman y algunas personas que no lo toman. ¿No? Ujú. Así es. Bueno, hay preguntas muy médicas. Tendríamos que invitar A un doctor, bueno, pero vamos a tratar de así con Dice, criterio. si me pregunto, si tienes coronavirus y te sanas, ¿te puede volver a dar? No, hasta ahora no hay un solo caso en el mundo registrado. Y ese es un tema bien interesante, porque quien ha tenido coronavirus es inmune. Más bien, es una persona que puede ayudar mucho, sobre todo si es un profesional de la salud. Porque a él no le va a dar, nunca más. Ya le dio. Eso es muy positivo para la persona que le dio, ¿no es cierto? Porque puede trabajar y no le va a volver a dar. ¿Crees que de verdad lleguemos a estar en cuarentena? Sí, es posible. Espero que no, ¿ah? Pero es posible. Miren, es bien sencillo. Arranca un brote, se detecta, se contiene, haces todo lo posible por contener. Una vez que contienes, con éxito, no habría ninguna necesidad de cuarentena, pero la contención lo que reduce normalmente es la velocidad de la difusión de la enfermedad. El problema con China y la lección que tenemos que sacar de China es que China no contuvo. China conocía, los doctores conocían de esta enfermedad los primeros días de diciembre o un poquito antes. El doctor que hace las denuncias termina muriendo en la enfermedad porque no le hacían caso, porque China no quería. La ventaja de vivir en una democracia es que todos podemos decir cualquier estupidez, pero por lo menos lo decimos con libertad, y algunas que serán ciertas, ¿no es cierto?, nos harán caso y podemos protestar. En una dictadura tú no puedes protestar. Entonces, una de las grandes lecciones de China es que para toda la humanidad es mucho mejor vivir una epidemia en democracia que vivirla en dictadura. China se demoró. Ese es el problema de China. China no quiso atender la urgencia que le planteaban los médicos de Huaguán. En China no hay caso cero. Nunca se detectó el caso cero. Nunca. Ya la epidemia estaba extendida cuando toman la decisión de la cuarentena. Ahora, como es una dictadura, también tienes la ventaja de que es tremendamente disciplinada, ¿no? No sale nadie. Preso. Así de preso. Y han logrado reducir. Pero una de las grandes preocupaciones de la comunidad médica mundial era justamente el manejo de China de este tipo de enfermedades. Con el SARS pasó lo mismo. No daban información. Con el coronavirus, el primer mes fue muy malo, muy cerrado. A partir de ahí se dieron cuenta que era un error gravísimo. Y sí, han abierto información. Hay muchísimo estudio en este momento, más que cualquier otra epidemia de tan poco tiempo. Hay más de 150 estudios médicos en revistas indexadas sobre el coronavirus a esta velocidad. Estamos mucho mejor preparados. Pero el problema fue que en las primeras semanas no le dieron la importancia debida. No se la dieron. Es más, permitieron que en China se celebre el Año Nuevo Chino. Sí. Y al permitir que se celebre el Año Nuevo Chino, se contagió a todo el país. Salió de la región de Wuhan. Entonces, el problema es ese, que no se toman las medidas a tiempo. Italia está demostrando lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran ordenado la misma cuarentena hace una semana? Les aseguro que mucho menos gente hubiera muerto. Pero claro, tiene un costo económico gigantesco para un país encerrarte 15 días. Imagínense, un país no trabaja 15 días. No trabaja, no produce. Y en el tema de Italia, el tema central era el turismo. Italia tiene un porcentaje de su PBI, no sé cuál, pero muy importante, emana del turismo. Entonces tú cierras Italia 15 días y es 15 días no solamente sin turismo, sino a pérdida por todas las cancelaciones, devoluciones, todo lo que tienes que hacer. Es una pérdida brutal para el turismo. Hay empresas muy perjudicadas con el coronavirus. Todas las que tienen que ver relación con el turismo. Transporte aéreo, tours, hoteles, taxis, restaurantes, bares. Todo lo que tiene que ver con la industria de la hospitalidad en el mundo, a pérdida. Pero a pérdida. Otras industrias sí les está yendo muy bien, como por ejemplo la industria farmacéutica. No queda una mascarilla en el planeta.
En el Perú no hay una, por si acaso. Están produciendo a toda velocidad. Y el otro tema con la industria farmacéutica es que la gente tiene la tendencia a automedicarse, sobre todo en países como el nuestro, donde no necesitas una receta para absolutamente nada. O sea, deberías necesitarla, pero en fin, según la ley las necesitas, pero nadie hace caso. Entonces la gente comienza a automedicarse más. Y sí, la industria farmacéutica, una epidemia, por supuesto que le conviene. Todo lo que son servicios médicos, clínicas, etcétera, privados y públicos, eso se repleta. Entonces unos ganan y otros pierden. Pierde el mundo, y ayer hemos tenido un problema gravísimo en la Bolsa de Valores de Nueva York, y en casi todas las bolsas del mundo, pero la Bolsa de Valores de Nueva York, los índices fueron muy, muy malos, por una guerra de petróleo, que es otra historia, pero también por coronavirus, por la incertidumbre. Las bolsas son muy sensibles a la incertidumbre. Yo no sé qué va a pasar, entonces no invierto. Y como no sé qué va a pasar, no invierto, y al no invertir, al no comprar, no vender, ¡pum!, se cae el índice. O al deshacerme de mis activos, se cae el índice. Igual, ¿qué hace la población peruana? Como no sabe qué va a pasar, compra dólares. Sube el precio del dólar. Si todos salimos a comprar dólares, sube el precio del dólar. ¿Por qué compramos dólares? Porque es nuestra moneda de refugio. Cuando nos sentimos inseguros, salimos a comprar dólares. Porque somos traumaditos, pues Alan García nos hizo eso. Entonces, todos a comprar, porque tal vez se puedan necesitar después. Hay un artículo muy interesante de CNN sobre por qué la gente en Europa está comprando papel higiénico y en Estados Unidos también, pero frenéticamente. Primero fueron mascarillas, ya no hay guantes, etcétera, después gel, ¿no? Ahora es papel higiénico. Pero en cantidades que la industria no puede producir, no sabes cómo compran papel higiénico. Bueno, pues dice, igual lo voy a consumir, y si no puedo salir 15 días, no puedo vivir 15 días sin papel higiénico. Entonces están vendiendo papel higiénico como locos. Los seres humanos actuamos en epidemias de una manera muy extraña. ¿Qué más? Las clases escolares, ¿crees que deben retrasarlas? Porque Por el momento oficialmente no. Los colegios privados ya empezaron. Sí, sí. Los colegios públicos empiezan la El próxima semana. 16, El me 16, parece. la próxima semana. Yo creo que no, salvo que haya un salto. ¿Te das cuenta? Empezó 1, 5, 7, 9. Vamos en 11 ahora. Vamos en 11, ¿no es cierto? Pero suponte que para el domingo estemos en 100. Entonces ahí sí ya, y que comiencen a aparecer casos comunitarios, de circulación comunitaria, casos donde no hay una historia de viaje, de importación del virus, sino que ya prueben que hay una circulación. Cuando comiencen ustedes a ver casos que saltan en la estadística, ¿no? Porque es exponencial, pues. Una vez que saltas, es como una ola. Estamos ahorita recién en la levantada, en el tumbo, ¿verdad? Y ahí levanta la ola gigantesca. Ya cuando ustedes vean que el tumbo se eleva, es que ahí sí hay que parar las clases. Y ahí pum, cae, porque cierras. Y al cerrar, ya bajito nomás queda la olita. ¿Le expliqué bonito? No. Ay, mira, ¿qué está hablando la señora tontería? Bueno, nos dicen que el 113 parece fuera de servicio. No creo que esté fuera de no servicio. está fuera de Es servicio, es la cantidad de gente que llama a está preguntar llamando. estupideces. O sea, de verdad, si usted tiene tos, no llame al 113. Lávese las manos nomás Así es. y aléjese de la gente. Trate de vivir un poquito como ermitaño, ¿ya? Y miren, ustedes pueden no tener ningún síntoma y estar infectados. Eso es lo que esa es la incertidumbre, es lo que pone nervioso a todo el mundo. Ah, o sea, una persona sin síntomas me puede contagiar. ¡Sí! Ese es el problema. ¿Y qué te va a pasar? En el 85% de los casos, nada. Menos que una gripe. Y créanme, yo tuve la H1N1. Esa sí era fea. Uy, ay, ay. Pero hay un 15% de casos donde sí te sientes pésimo, fatal, la pasas muy mal. Y de esos 5% se ponen muy graves y sí necesitan hospitalización porque tienen insuficiencia respiratoria. Y de esos el 2% muere. Entonces, no te vas a morir, pero no queremos que... ¿Qué sucede? ¿Por qué se toman estas medidas? Para que la enfermedad no se expanda. Porque igual, o sea, 2% es mucho. O sea... Si tú tienes en China ahorita, ¿en qué número de muertos vamos en China? 3.000 y pico, 3.000 y ¿no? tanto. Mira, pero son 1.000 millones de chinos, ¿ah? O sea, y son 3.000 muertos. Nosotros podríamos tener
el día de mañana, no sé, pues 100 muertos después de la enfermedad, que es menos de lo que mata la neumonía, pero igual nos los podríamos ahorrar. La pregunta es, ¿vale la pena parar un país? Y muchas veces las autoridades sanitarias dicen, no, no vale la pena. Y seguimos adelante. Y otras dicen, no, sí vale la pena, tenemos que hacerlo. Y ya está. El problema con Italia es que al demorarse, la ola ha crecido tanto, ya que ya no es una ola, pues es un olón. Entonces, creció exponencialmente a toda velocidad y baja. Y ha bajado. Nos piden recomendar a las personas que están con gripe, con resfrío o no evitar salir. Así es. Dice los chicos que se supone que en Huánuco han estado un poquito mal, han ido a discotecas, al cine y ese es el temor, ¿no? Así es. Miren, la regla es, y los buenos colegios así lo respetan, es si su hijo está resfriado, no lo mande al colegio. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? Yo soy alérgica, por ejemplo. Yo estornudo muy fácilmente, pero no tengo resfrío. Y si no estornudo en este momento es porque tomo antihistamínicos todos los días. Pero puede ser que aún con el antihistamínico comience a estornudar. Entonces se enmascara y de repente imagínense que si estuviera resfriada. Entonces hay que saber más o menos qué es lo que realmente tienes. ¿Ok? Pero si usted está resfriado, se queda en su casa. Para que no contagie. Básicamente, no porque quedarse en tu casa te va a curar, ¿ya? Sino que básicamente eso te ayuda a no contagiar a los demás, ¿no? Bien, Rosa María, nos vamos. Nos tenemos que ir. Nos vamos, sí. Pero, sí, no, sin antes agradecer al gran rebote que tuvo nuestra entrevista ayer con Monseñor Barreto. Él vino acá para hablar de varios temas, sobre todo la carta pastoral que había presentado el obispo de Lima, y terminamos hablando del tema de justamente los abusos sexuales. Su recomendación personal, así lo dijo, personal, es que una institución como el Sodalicio tiene que disolverse por carecer de carisma, que es algo esencial en la fundación de una organización religiosa. Es un elemento constitutivo esencial. Pero yo no pensé que iban a darle tanta importancia. Ha salido en todas partes. Así es. Así es, ¿no? En fin. Bueno, acá todo el mundo opina, ¿no? Me encanta el Twitter porque se ha vuelto un centro, una convención nacional de infectólogos. Todos opinan, ¿no? ¿Qué cosa es la vacuna para el neumococo? No sé qué cosa, ¿no? No sé qué, ¿no? Ay. No, y claro, y alguien recuerda que, ¿se acuerdan de los antivacunas? Ya, sí. Claro, ¿dónde están ahora? No hay. Se fueron. En fin, nos tenemos que ir. Mira, RPP está reportando que colocan carteles a favor de la ministra de Economía en la vía expresa. Unos carteles que dicen coraje y dignidad. ¿Por qué, ah? Sí, también nos preguntan por el Facebook lo mismo, ¿no? No tengo ni idea, ni quién. No sabemos por qué han puesto ni esos quién, carteles. Ni quién, ni por qué. Pero sí, no tengo la más remota idea. ¿No? Jóvenes con la ministra. Bueno, de repente es un grupo juvenil. No Puede tengo, ser. Grupo juvenil, no tengo ni idea. Pero son varios puentes de la vía expresa. Ahora paso por ahí y les cuento. Bueno, nos vemos. Rosa María. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.